Soy Pablo y hoy les contaré una experiencia que empezó como un encuentro inocente y se sumergió en las sombras más profundas. Conocí a una mujer enigmática en línea. Su nombre era Sofía, una presencia digital que encantaba con su misterio. Nuestros mensajes se volvieron el preludio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Sofía exudaba una atracción virtual, sus palabras como un hechizo que me envolvía. Sin sospechar nada, acepté su invitación a una cita en persona. La cita se acordó en un rincón tranquilo de la ciudad. La expectación crecía mientras me dirigía al lugar, ajeno a las tinieblas que acechaban. Encontré a Sofía, una figura elegante y seductora. Su sonrisa sugería un secreto que solo el tiempo revelaría, y yo caí bajo su encanto sin dudarlo. Decidimos dirigirnos a un bar oscuro, el ambiente perfecto para una velada que parecía prometedora. La atmósfera se cargaba de expectación, sin indicios de la tragedia que se avecinaba. La charla se volvía más íntima, la seducción se mezclaba con la promesa de algo más oscuro. Sus ojos, enigmáticos, ocultaban un secreto que mi ingenuidad no alcanzaba a percibir. Brindamos con copas que contenían más que solo licor. Sin advertencia, Sofía vertió un somnífero en mi bebida, iniciando el capítulo más oscuro de esta historia. Desperté en un lugar desconocido, la tenue luz revelando las sombras de un hospital clandestino. Un tubo conectado a mi boca y la sensación de entumecimiento marcaban el inicio de mi pesadilla. Al incorporarme, noté una raja en mi costado derecho. El horror se apoderó de mí al comprender que me habían robado un órgano. La sala resonaba con un zumbido sordo. La sala, repleta de sombras, se volvía testigo de mi angustia. Mis pensamientos giraban en espiral mientras intentaba comprender la atrocidad que había ocurrido. Cada latido de mi corazón resonaba con el dolor de la traición. Sofía, la encantadora mujer virtual, se revelaba como la arquitecta de mi desgracia. Con la determinación ardiente, decidí escapar de este hospital clandestino donde los susurros de la mafia resonaban en cada rincón. Cada paso era una lucha contra el dolor y la desesperación. Mis pasos cautelosos resonaron en los pasillos oscuros. Las sombras se cerraban a mi alrededor, pero cada latido de mi corazón era una declaración de resistencia. Avanzando, descubrí más sobre la red clandestina. La verdad surgía como un monstruo de múltiples cabezas, cada revelación más aterradora que la anterior. En una sala lúgubre, la maquinaria médica siniestra confirmó mis peores temores. Había sido parte de un mercado de órganos, un horror insoportable que atormentaría mis pesadillas. Con la verdad pesando sobre mis hombros, tracé un plan de escape. Cada segundo era vital mientras enfrentaba la realidad y sorteaba obstáculos en busca de la libertad. Con audacia, superé desafíos y dejé atrás el infierno clandestino. La huida exitosa marcó el comienzo de mi resistencia contra aquellos que operaban en las sombras. Llegué a un lugar seguro y denuncié el horror que viví. La policía inició la investigación, pero la mafia era astuta, dejando rastros difíciles de seguir. Mi misión personal se volvió buscar justicia. Cada rincón de la red se convirtió en un campo de batalla virtual mientras luchaba por exponer la verdad oculta. A pesar de la desconfianza y las cicatrices, mi resistencia persistió. Cada día era un paso hacia la normalidad, pero la sombra de la mafia continuaba acechando en mi memoria. A día de hoy, la investigación sigue en curso. A pesar de mis denuncias y la valiente lucha por la verdad, la mafia del mercado negro de órganos permanece en las sombras, desafiante e impune. Mi historia es una advertencia que resuena en las sombras virtuales. Cada nueva suscripción a Terror Smile es una oportunidad para compartir el conocimiento y prevenir que otros caigan en la misma trampa mortal. La cautela se ha convertido en mi compañera constante. Cada nueva conexión virtual es evaluada con escepticismo, recordándome que la amenaza puede esconderse detrás de cualquier pantalla. La cicatriz en mi costado es una marca física de la traición, pero también una recordatoria imborrable de mi resiliencia y determinación para enfrentar la oscuridad. Las noches de insomnio persisten, pero ahora son testigos de mi resistencia y de la determinación de desentrañar el misterio que aún se cierne sobre mi existencia.
La esperanza se renueva con cada persona a la que mi historia ha alertado. Mi dolor se convierte en un faro para aquellos que pueden caer en las mismas redes mortales. El precio del valor es alto, pero mi testimonio se vuelve una herramienta para desafiar a la oscuridad y recordar que incluso en la peor de las pesadillas, la luz puede brillar. La batalla por la verdad continúa, aunque los días avanzan. La paciencia se mezcla con la determinación, y mi búsqueda persiste como un recordatorio de que la justicia puede ser lenta pero implacable. El peso del pasado se desvanece lentamente, pero las secuelas son un recordatorio constante de que la vulnerabilidad puede ser la mayor fortaleza cuando se elige enfrentar las sombras. Las sombras del futuro se desvanecen a medida que miro hacia adelante. Aunque la mafia sigue sin ser identificada, mi determinación para vivir una vida plena es inquebrantable. El legado del horror se transforma en una narrativa de resiliencia. Aunque la justicia tarda en llegar, cada palabra compartida se convierte en una pequeña victoria contra la impunidad. La comunidad se ha convertido en mi refugio. La solidaridad entre aquellos que han enfrentado traumas similares es un bálsamo que alivia las heridas que aún persisten. Mi historia perdura como una advertencia perpetua. Cada nueva suscripción a Terror Smile es una oportunidad para compartir el conocimiento y prevenir que otros caigan en la misma trampa. Hoy mi compromiso es hacia un futuro sin sombras. Aunque la mafia sigue en libertad, mi voz es una antorcha que ilumina el camino hacia un mundo donde la justicia prevalezca y la oscuridad no tenga poder. Gracias por acompañarme en esta travesía a través de Terror Smile. Soy Pablo, recordándoles que la realidad puede ser más aterradora de lo que imaginamos. Si les ha gustado esta experiencia, no olviden dejar su like y suscribirse para más relatos escalofriantes. Hasta la próxima. Hola a todos, me llamo David y soy, o mejor dicho, era un adicto a las redes sociales. Como muchos de ustedes, disfrutaba de conocer gente nueva, compartir momentos y, de vez en cuando, coquetear un poco. Nunca imaginé que esta adicción me llevaría a vivir la peor experiencia de mi vida. Quiero compartir mi historia como una advertencia, esperando que nadie más pase por lo que yo pasé. Todo comenzó una noche mientras navegaba por Instagram. Me encontraba revisando las publicaciones habituales cuando recibí un mensaje directo de una chica llamada Laura. Tenía una foto de perfil impresionante, cabello largo, ojos verdes y una sonrisa encantadora. Parecía salida de un sueño. Nos saludamos y empezamos a conversar. Laura parecía interesada en mí y me cautivó rápidamente con su encanto y su habilidad para mantener una conversación interesante. Nuestras charlas se hicieron diarias y comenzamos a compartir cada vez más detalles personales y fotografías. Laura parecía perfecta en todos los sentidos y poco a poco empecé a sentir algo más profundo por ella. Después de varias semanas de conversaciones, Laura me propuso encontrarnos en persona. Quería que nos conociéramos mejor y me sugirió un lugar a las afueras de la ciudad donde vivíamos, un sitio tranquilo y alejado del bullicio. La idea de un encuentro en un lugar tan apartado me inquietaba un poco, pero su entusiasmo era contagioso y no quería parecer cobarde. Me sugirió que nos encontráramos en el viejo parque de diversiones abandonado. Aunque la propuesta me pareció extraña, acepté. Había algo en la forma en que Laura me hablaba que me hacía confiar en ella completamente. Fijamos el encuentro para la noche siguiente y pasé el día anticipando nuestro primer encuentro. La noche del encuentro, tomé mi coche y conduje hasta el parque de diversiones abandonado. El lugar tenía una atmósfera inquietante, con las atracciones oxidadas y los ruidos lejanos de la naturaleza acentuando la soledad del sitio. A pesar de la sensación de incomodidad, me armé de valor y bajé del coche. Caminé entre las viejas atracciones, buscando a Laura. La oscuridad parecía oprimir el lugar y cada sombra me hacía saltar. De repente, la vi. Laura estaba de pie junto a una rueda de la fortuna, sonriendo como en sus fotos. Nos acercamos y después de un breve intercambio de palabras, Laura me sugirió caminar un poco más. Sentí un pinchazo de desconfianza, pero la ignoré. Caminamos entre las sombras de las atracciones abandonadas y la atmósfera se volvía más densa con cada paso. De repente, sin previo aviso, Laura se abalanzó sobre mí con una fuerza que no parecía humana. Caí al suelo, incapaz de defenderme.
Sentí una aguja penetrar en mi cuello y un frío líquido invadió mi cuerpo. Todo se volvió borroso, y la última imagen que vi fue el rostro de Laura transformándose en una mueca de pura maldad. Desperté en un lugar oscuro y húmedo, con una sensación de pesadez en el cuerpo. Intenté moverme, pero estaba atado a una camilla. La luz de una lámpara colgante iluminaba un entorno que parecía salido de una película de terror. Un quirófano improvisado, con instrumentos quirúrgicos manchados de sangre. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba. Sentí un dolor agudo en el costado derecho de mi cuerpo y al mirar hacia abajo, vi una gran herida suturada de forma tosca. Mi mente se llenó de terror al comprender que me habían robado un riñón. Gritos lejanos y el sonido de pasos se acercaban. Traté de soltarme de las ataduras, pero mis movimientos eran débiles. El pánico se apoderó de mí cuando la puerta se abrió y entraron varias figuras con máscaras. Susurraban entre ellos, y uno de ellos se acercó con una jeringa en la mano. Mis intentos desesperados de liberarme fueron inútiles. Sentí otro pinchazo, y la oscuridad me envolvió de nuevo. Cuando volví a despertar, estaba solo en una habitación fría y oscura. Mis ataduras habían sido aflojadas, y la puerta estaba entreabierta. Con un esfuerzo sobrehumano, logré incorporarme y, tambaleándome, salí del cuarto. Los pasillos estaban desiertos, pero podía escuchar voces y ruidos provenientes de alguna parte del edificio. Encontré una escalera y con gran esfuerzo la subí. Llegué a una puerta que daba al exterior. La luna iluminaba el paisaje desolado del parque de diversiones abandonado. Cojeando, corrí hacia la carretera, esperando encontrar ayuda. De repente, sentí un fuerte golpe en la espalda y caí al suelo. Mis captores me habían atrapado de nuevo. Me levantaron bruscamente y me arrastraron de vuelta al edificio. El miedo me paralizaba cuando uno de ellos se inclinó hacia mí y con una voz baja y amenazante me dijo que no saldría vivo de allí. Me iban a quitar todos los órganos para venderlos en el mercado negro. Me llevaron a una sala aún más siniestra. Las paredes estaban cubiertas de manchas y las mesas llenas de herramientas quirúrgicas. Me ataron a otra camilla, esta vez con cadenas más fuertes. Podía escuchar el sonido de mis latidos resonando en mis oídos, cada vez más rápido y fuerte. Desesperado, traté de pensar en una manera de escapar, pero mis esfuerzos eran inútiles. Mi cuerpo estaba debilitado por la pérdida de sangre y el dolor constante en mi costado. Los captores, ahora sin las máscaras, se movían metódicamente, preparando el equipo para la próxima extracción. Mientras uno de ellos se acercaba con un bisturí, mi mente viajaba a todos esos momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Pensé en mi familia, en mis amigos y en cómo había llegado a este punto por confiar ciegamente en alguien en Internet. No podía creer que mi vida terminaría de esta manera, en un lugar oscuro y olvidado. Justo cuando la desesperación estaba a punto de consumir mis últimas esperanzas, se escucharon gritos y golpes fuertes en la puerta principal del edificio. Mis captores se detuvieron y comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos salió rápidamente de la sala para ver qué sucedía. Los minutos pasaron lentamente, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. De repente, se escucharon disparos y más gritos. Los captores que permanecían en la sala se miraron, claramente nerviosos. Uno a uno, salieron para enfrentarse a lo que parecía ser una intervención policial. Con el corazón latiendo desbocado, escuché cómo los disparos se acercaban. Finalmente, la puerta de la sala se abrió de golpe y entraron varios policías. Me encontraron atado a la camilla y en cuestión de segundos me liberaron. Me llevaron al hospital de inmediato. La intervención a tiempo me salvó la vida, aunque el trauma físico y emocional sería algo con lo que tendría que lidiar por mucho tiempo. Las autoridades me contaron que habían estado siguiendo la pista de una red de tráfico de órganos y que mi desaparición había sido la clave para localizar su base de operaciones. Aunque mi vida nunca volvió a ser la misma, logré recuperarme físicamente. La experiencia dejó cicatrices profundas, no solo en mi cuerpo, sino también en mi mente. Desde entonces he evitado las redes sociales y cualquier contacto superficial en línea. La imagen de Laura y el horror de aquella noche aún me persiguen, recordándome que no todo lo que brilla es oro y que detrás de una pantalla puede esconderse el peor de los terrores. Desde entonces, no chateo con nadie que no conozco en persona. La paranoia y el miedo
se convirtieron en mis compañeros constantes. Los amigos y la familia notaron el cambio en mi comportamiento, pero nunca pude contarles la historia completa. Solo sabían que había sido una experiencia horrible, lo suficiente como para que abandonara por completo las redes sociales. Pasaron meses antes de que pudiera dormir una noche completa sin despertarme sobresaltado por pesadillas. En mis sueños, Laura aparecía con su sonrisa siniestra, transformándose en la figura malévola que intentó acabar con mi vida. El sonido de pasos en la oscuridad me hacía revivir cada momento de aquel infierno. Las terapias ayudaron en cierta medida, pero había cosas que ni siquiera los profesionales de la salud mental podían borrar. Las cicatrices en mi costado y el vacío dejado por mi riñón robado eran recordatorios físicos de mi ingenuidad. Intenté volver a una vida normal, pero siempre me sentía observado, como si los fantasmas de aquella noche aún me acecharan. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vi a una chica con el mismo cabello largo y oscuro que Laura había mostrado en sus fotos. Un frío recorrió mi espina dorsal y me paralicé por un momento. Ella se dio cuenta de mi mirada y al ver mi expresión de terror, se acercó para preguntar si estaba bien. Apenas pude balbucear una respuesta antes de alejarme rápidamente. Eventualmente, me mudé a otra ciudad, buscando empezar de nuevo. Elegí un lugar pequeño, donde las conexiones personales eran más valoradas y las redes sociales no dominaban la interacción diaria. Trabajé en un café local, donde la comunidad era unida y todos se conocían. Poco a poco, empecé a sentirme seguro de nuevo, aunque siempre había una parte de mí que permanecía alerta. Nunca más acepté solicitudes de amistad de desconocidos, ni respondí a mensajes de extraños. Aprendí a valorar las relaciones cara a cara y a desconfiar de las pantallas. Aunque la tecnología es una herramienta poderosa, también puede ser un arma peligrosa en manos equivocadas. Una noche, mientras cerraba el café, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro había una nota escrita a mano: «Nunca olvides quién eres realmente. Siempre te estaré vigilando». La sangre se me heló. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Llamé a la policía, pero sin pruebas ni pistas, poco podían hacer. El miedo que había empezado a disiparse regresó con toda su fuerza. Instalé cámaras de seguridad en mi casa y en el café, y me volví aún más cauteloso en mi día a día. A pesar del constante temor, me prometí a mí mismo que no dejaría que esta sombra destruyera mi vida. Me involucré en la comunidad, formé nuevas amistades y traté de encontrar un equilibrio entre la vigilancia y la normalidad. Mi historia es un recordatorio de que debemos ser cuidadosos con quienes interactuamos en el mundo digital. Nunca sabemos quién está al otro lado de la pantalla. Aunque he aprendido a seguir adelante, el eco de aquella noche nunca desaparece completamente. Viviré el resto de mis días con la lección grabada en mi alma. La cautela es nuestra mejor defensa en un mundo donde las apariencias pueden ser mortales. Si les ha gustado este relato, no olviden suscribirse y dejar un like. Hasta la próxima, amantes del terror. Era una noche calurosa de verano en la Ciudad de México. El aire acondicionado zumbaba en mi habitación y el aburrimiento me consumía. Me llamo Carlos. Tengo 23 años y estaba matando el tiempo en una red social para ligar. Deslizaba mi dedo por la pantalla del teléfono, mirando los perfiles, cuando de repente una foto me llamó la atención. Era una chica preciosa, con una sonrisa que parecía iluminar la pantalla. No pude resistirme y le di me gusta. Para mi sorpresa, ella respondió casi de inmediato. Su nombre era Valeria, y pronto comenzamos a chatear. Sus mensajes eran encantadores y su forma de hablar, cautivadora. Había algo en ella que me mantenía enganchado. Sin embargo, una voz en el fondo de mi mente me recordaba que las apariencias pueden ser engañosas. ¿Y si las fotos no eran reales? ¿Y si todo era una trampa? Aún así, seguí conversando con ella. Pasaron los días, y nuestra comunicación se volvía cada vez más intensa. Valeria me contaba sobre su vida, sus intereses y sus sueños. Yo hacía lo mismo, compartiendo mis propios pensamientos y anhelos. La conexión era innegable. Fue entonces cuando sugirió que nos viéramos en persona. La idea me llenó de emoción y al mismo tiempo de dudas. No podía sacudirme el presentimiento de que algo no estaba bien. El día del encuentro llegó. Decidimos vernos en un café en el centro de la ciudad, un lugar concurrido donde me sentía relativamente seguro.
Llegué unos minutos antes, mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, esperando ver a la chica de las fotos. El café estaba lleno de gente, pero no veía a nadie que se pareciera a Valeria. Pasaron los minutos y comencé a sentirme inquieto. Justo cuando estaba a punto de irme, recibí un mensaje de ella. Me decía que estaba retrasada, pero que llegaría pronto. Decidí esperar un poco más, aunque mi intuición seguía diciéndome que algo no andaba bien. Finalmente, la puerta del café se abrió y una mujer entró. No era la chica de las fotos. Era mayor, con un aspecto desgastado y una mirada que me hizo sentir un escalofrío. Se acercó a mí, sin decir una palabra, se sentó en mi mesa. La reconocí de inmediato. Era Valeria, o al menos, la persona detrás del perfil. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Ella simplemente me miró, y en sus ojos vi algo oscuro, algo que no había notado antes. Tomó mi mano con una fuerza sorprendente, y en ese momento, supe que había cometido un grave error. No era solo una cuestión de identidad falsa, había algo más, algo siniestro. El aire en el café se volvió denso y opresivo. Las luces parpadearon y, por un instante, todo se volvió oscuro. Sentí un frío helado recorrer mi espalda y, cuando la luz volvió, ella ya no estaba. Me levanté de un salto, dejando todo atrás, y salí corriendo del lugar. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, un hombre muy grande apareció ante mí, bloqueando mi camino. Era enorme, con hombros anchos y una expresión severa. Sus ojos me miraban con una intensidad que me hizo sentir aún más vulnerable. Tragué saliva y traté de calmarme, pero mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Él no decía nada, simplemente se quedaba allí, como una muralla infranqueable. Intenté dar un paso a un lado, pero él se movió al unísono, impidiéndome avanzar. Mi mente corría en círculos, buscando una forma de salir de esa situación. Miré alrededor del café, buscando ayuda, pero los demás clientes parecían ajenos a mi desesperación. Era como si estuviera atrapado en una dimensión paralela, invisible para el resto del mundo. Desesperado, retrocedí un par de pasos, pensando en cualquier posible escape. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su voz grave y profunda. «¿Te vas tan pronto, Carlos?», dijo, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me perturbó. La piel se me erizó al escucharlo. El terror me consumía, pero traté de mantener la compostura. Asentí, tratando de no mostrar mi miedo. «Sí, tengo que irme», murmuré, esperando que mi voz sonara firme. El hombre esbozó una sonrisa torcida y dio un paso hacia mí. Sentí que el espacio se reducía aún más. Mi mente se nublaba con pensamientos oscuros y recuerdos de la conversación con Valeria. Todo esto no podía ser una coincidencia. Había algo más grande y siniestro en juego. De repente, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba en un zulo muy pequeño y lleno de suciedad. La humedad impregnaba el aire, y el hedor de la putrefacción era insoportable. El suelo era de tierra, y las paredes estaban cubiertas de moho. No sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo había llegado allí. Mi cabeza latía con un dolor sordo, y el miedo me atenazaba el pecho. Escuchaba voces de fondo, susurros lejanos que se acercaban y se alejaban como olas. Traté de moverme, pero mis manos y pies estaban atados con cuerdas gruesas y ásperas. El pánico me invadió al darme cuenta de que no podía recordar nada después de aquel encuentro en el café. Mi memoria era un vacío aterrador. Agucé el oído, intentando entender lo que decían las voces. Había una conversación más clara que las demás. Dos personas, sus voces graves y susurrantes, hablaban de un cuerpo humano que habían capturado. Mencionaban un ritual satánico y el sacrificio que debían hacer. El horror me recorrió al comprender que estaban hablando de mí. Me querían ofrecer al demonio en forma de sacrificio. El terror se apoderó de mí, pero sabía que debía mantener la calma si quería encontrar una forma de escapar. Empecé a mover mis muñecas, tratando de aflojar las cuerdas. La fricción quemaba mi piel, pero no me detuve. Mientras tanto, las voces se hacían más fuertes y claras. «Lo tenemos todo listo. Esta noche haremos el sacrificio», dijo una voz con tono decidido. «¿Estás seguro de que este lugar es seguro? Nadie debe interrumpirnos», respondió otra voz.
cargada de preocupación. Todo está bajo control. Nadie sabe de este sitio. Todo saldrá bien, aseguró la primera voz. La desesperación me impulsó a redoblar mis esfuerzos. Finalmente, sentí que las cuerdas cedían un poco. Con un último esfuerzo, logré liberar una mano. Desesperado, desaté mis pies y me levanté con dificultad, tambaleándome en la oscuridad del zulo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Escuché pasos acercándose, y mi corazón se aceleró. Miré alrededor, buscando una salida, pero el zulo era una trampa sin puertas ni ventanas. Entonces, noté una pequeña rendija en una de las paredes, apenas lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. Sin pensarlo dos veces, me arrastré hacia ella y empecé a empujarme a través del estrecho espacio. La tierra y el moho se pegaban a mi ropa y piel, pero no me detuve. Los pasos eran ahora casi ensordecedores. Finalmente, logré salir al otro lado, encontrándome en un pasillo oscuro y húmedo. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, mi respiración entrecortada y mi corazón latiendo a 1000 por hora. No sabía dónde estaba ni hacia dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que aquel zulo. Después de lo que parecieron horas de correr a ciegas, vi una luz al final del pasillo. La esperanza me llenó, y me apresuré hacia ella. Salí al exterior, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. Miré alrededor, reconociendo vagamente el lugar. Estaba en las afueras de la ciudad, en una zona abandonada y desolada. Mi alivio fue breve. Empecé a escuchar gritos a lo lejos, voces furiosas que indicaban que habían descubierto mi escape. Mi corazón se aceleró nuevamente y me empujó a actuar rápidamente. Mientras miraba frenéticamente a mi alrededor, una luz de faro apareció de repente en la distancia. Me tambaleé hacia ella con la esperanza de que alguien me ayudaría. El coche se detuvo y la puerta se abrió. El hombre que conducía era mayor, con un rostro serio y una presencia imponente. No perdí tiempo y me lancé al asiento del pasajero, rogándole que me ayudara. El hombre, con una mirada dura pero comprensiva, no hizo preguntas. Sin decir una palabra, arrancó el coche y comenzó a conducir con una habilidad que transmitía confianza. Mientras el vehículo avanzaba por las calles oscuras, me explicó que era un exmilitar que conocía bien el área y cómo tratar con situaciones peligrosas. La calma que emanaba de él me dio una pequeña dosis de tranquilidad. Me llevó al hospital más cercano, donde los médicos se apresuraron a atender mis heridas y a calmar mi estado de shock. Mientras me atendían, el exmilitar contactó a la policía y les proporcionó toda la información que tenía. Su intervención fue crucial. Las autoridades, tras una rápida investigación, lograron rastrear la ubicación del zulo y arrestar a Valeria y a sus 2 secuaces. La noticia de su captura llegó a mí poco después, y aunque no sentía alegría, sí un alivio profundo al saber que ya no podían hacerle daño a nadie más. La experiencia me dejó marcado de una manera que las palabras no pueden capturar. Desde aquel día, decidí borrar todas mis redes sociales, eliminando cualquier rastro de mi identidad digital. La sensación de vulnerabilidad que me había dejado la experiencia me llevó a alejarme del mundo en línea y a desconectar de una forma que antes me parecía inimaginable. Vivo con la conciencia de que, aunque el mundo está lleno de maravillas, también puede ocultar peligros inimaginables. La pesadilla que viví me enseñó a ser más cauteloso y a valorar la seguridad en el mundo real sobre las apariencias virtuales. Aunque el miedo sigue presente en ocasiones, me aferro a la certeza de que el coraje y la ayuda oportuna pueden cambiar el curso de una vida marcada por el terror.